Octavo audio. Asceticón. Vida y doctrina de los padres del desierto, de Isaías de Gaza. Logos 21. Del mismo, sobre la penitencia, le preguntaba al abad Pedro: los dos caminos. Pregunté al Abba: ¿qué es la penitencia o qué es huir del pecado? Y él respondió diciendo: hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. Jeremías 21:8. Quien marcha por uno no va por el otro. En cuanto al que camina por los dos, aún no está incluido en ninguno, ni para el reino ni para el castigo. Pero si muere el que anda así, está bajo el juicio de Dios, de quien es la misericordia. El que desea entrar en el reino, que cuide las obras, pues el reino aniquila todo pecado. Los enemigos siembran, sí, pero sus pensamientos no germinan. Si el espíritu alcanza a gustar la dulzura de la divinidad, sus flechas ya no entran en él, pues ha sido revestido con la armadura de las virtudes que le protege y cuida de él sin permitir que sea turbado, sino que le ocupa en la contemplación. Esta contemplación es conocer y distinguir los dos caminos, huir de uno y amar el otro. Quien conozca la gloria de Dios, conoce la amargura del enemigo. El que conoce el reino ha conocido la Gehenna. Quien conoce el amor sabe lo que es el odio. Quien conoce el deseo según Dios, conoce el odio por lo mundano. El que sabe qué es la pureza ha conocido la fetidez de los impúdicos. Quien conoce los frutos de las virtudes, conoce el fruto de la malicia. Aquel por cuya causa se regocijan los ángeles con sus obras, sabe que los demonios se alegran por su causa cuando realiza sus obras. En efecto, si no los evitas, no reconocerás la amargura. ¿Cómo reconocer qué es el amor al dinero si uno no se considera como extranjero y si no permanece en gran pobreza por amor a Dios? ¿Cómo reconocer la acidez de la envidia sin conocer la dulzura? ¿Cómo reconocer la agitación de la cólera sin saber qué es la longanimidad? ¿Cómo reconocer la impudicia del orgullo sin adquirir la suavidad de la humildad? ¿Cómo reconocer la hediondez de la fornicación sin haber conocido la dulzura y la inocencia de la pureza? ¿Cómo reconocer la vergüenza de la palabra detractora sin conocer las propias faltas? ¿Cómo reconocer la falta de formación que es la chanza sin conocer las lágrimas por los propios pecados? ¿Cómo reconocer la turbación del desánimo sin esperanza, sin tener los sentidos en orden y sin conocer la luz de Dios? El origen de todo esto es el mismo. Se llama malicia de la iniquidad. Las virtudes tienen una sola madre, que se llama temor de Dios. El que lo posee engendra las virtudes que cortan las ramas de la malicia, a la cual aludí precedentemente. Adquiérelo y pasarás tu tiempo en reposo, pues el temor de Dios es una buena madre. En efecto, antes que el hombre no supere estas cosas, no pertenece al reino de los cielos, a menos que luchando poco a poco se escape de cada una de ellas. Para aquel que se preocupa por saber si el Espíritu trabaja, esta es la señal.
Mientras la izquierda realiza sus obras, el pecado no está muerto y las virtudes de la derecha no están en paz con él. Pues está escrito: el testamento está en vigor cuando uno ha muerto y no lo está cuando todavía vive quien lo ha hecho. Y también, ¿no sabéis que para qué os constituís esclavos de obediencia, que sois esclavos de quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Y además, ahora bien, ¿no reconocéis que Cristo Jesús está en vosotros, a no ser que os encontréis ya reprobados? Y también dijo: los que son de la carne piensan según la carne, los que son del Espíritu piensan según el Espíritu. El pensamiento de la carne es muerte, el del Espíritu es paz y vida. En efecto, el pensamiento de la carne es enemistad hacia Dios, pues no obedece la ley de Dios, pues no la soporta. Los que son de carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no sois de la carne, sino del Espíritu, si verdaderamente el Espíritu habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está vivo en él a causa de la justicia. Y Santiago dijo: si alguno piensa que es de Dios y no frena su lengua, sino que cae en su corazón, su servicio será en vano. El Espíritu Santo nos enseña todo esto y nos muestra cómo rechazar lo contrario a la naturaleza y nos preserva de ello. La penitencia consiste en apartarse del pecado, y no hay más que un pecado, pues el hombre viejo todo entero es llamado pecado. Por eso el apóstol dijo: ¿no sabéis que en las carreras del estadio corren todos, pero solo uno recibe la corona? ¿Y quién es el que corre sino el que persiste y lucha valerosamente? Pues dice también: quien combate se guarda de todo. Tengamos cuidado, hermanos míos, ¿y de qué hemos de cuidarnos sino de preparar nuestra alma y postrarla ante la bondad de nuestro Señor Jesucristo? Él es poderoso y fuerte contra aquellos, pues el hombre, carne y sangre, ¿qué fuerza posee para poner coto a los asaltos de los malvados? Le pregunté también: ¿qué es estar en silencio dentro de la celda? Y él respondió: que estemos en silencio en la celda es que estamos postrados ante Dios y usamos toda nuestra fuerza para rechazar todo lo que siembra en nosotros el enemigo. Por eso huimos del mundo. Yo le dije: ¿qué es el mundo? Me respondió: el mundo es la alienación del pecado, es lo que haces en contra de tu naturaleza. El mundo es realizar la voluntad de la carne, es que pienses que vas a permanecer en esta vida. El mundo es que te preocupes más por el cuerpo que por el alma, gloriarse de las cosas que se han abandonado. Esto que digo no es mío, sino del apóstol Juan, que dice: no améis al mundo ni lo que es del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es deseo de la carne, de los ojos y orgullo mundano. Estas cosas no son de Dios, sino del mundo. Pasarán el mundo y su deseo, pero quien haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y añadió: hijos míos, que ninguno caiga. Quien obra la justicia es justo, y quien obra el pecado es de Satanás, pues desde el principio Satanás es pecador. Y también, la amistad hacia el mundo es enemistad contra Dios.
Y el apóstol Pedro, para hacer a sus hijos extraños para el mundo del pecado, dijo: Os exhorto, bien amados, como peregrinos y viajeros, a que os apartéis de las concupiscencias carnales que se ensañan con el alma. Nuestro amado Señor Jesucristo, sabiendo que el mundo del pecado es fatiga hasta que el hombre lo abandona, reconforta a los suyos diciendo: El príncipe de este mundo viene y no encuentra nada en mí. Y también: El mundo es del maligno, pero dijo a los suyos que los había apartado del mundo. ¿De qué mundo los apartó sino de la enajenación del pecado que llega fácilmente? Quien desea convertirse en discípulo de Jesús, huye de las pasiones, pues si no las rechaza, no puede llegar a la casa de Dios, y el espíritu no puede ser liberado ni gustará la dulzura de su divinidad si no se aparta de ellas. Pues él mismo dijo: La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu ojo es malvado, todo tu cuerpo se entenebrecerá. Si el espíritu no está sano para rechazar la malicia, no puede contemplar la luz de la divinidad, pues la malicia se convierte en un muro tenebroso para el espíritu, que deja al alma desierta, como está escrito en el Evangelio. Nadie enciende la lámpara y la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, y así alumbrar a todos los que están en la casa. El celemín es la injusticia de este mundo. Mientras el espíritu está en lo contranatural, le es imposible tener en sí la lámpara de la divinidad. Pero si el espíritu está sobre el candelero levantado, entonces está en él la luz de la divinidad y reconoce a los que están en la casa. Al que debe expulsar, lo expulsa. Con quien debe estar en paz, lo deja estar. Por eso instruía con los mandamientos de su divinidad a quienes tenían encendida la lámpara. Y decía: Yo os digo a los que escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os contrarian y os persiguen. Al que te golpee una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quite la túnica, no le niegues también el manto. Al que te pide, dale, y al que coja de lo tuyo, no se lo reclames. Esto dijo a quienes dejan el mundo, porque han abandonado las cosas de este mundo y están dispuestas a seguir al Salvador. Por eso, amándolos con un amor perfecto, les decía: Levantaos, vámonos de aquí, y yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. ¿De dónde los toma cuando dice levantaos, vámonos de aquí, si no es que los toma del mundo y los introduce en su reino eterno? También los animaba al decir: Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Alentaba sus corazones y les decía: Os enviaré al Paráclito, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo reconoce. Y dijo a quienes habían dejado el mundo: El Espíritu está en vosotros y habita en vosotros. Yo no os dejaré huérfanos, pues volveré a vuestro lado. Si alguien ama a Dios y quiere que habite en él para no quedarse huérfano,
que primero cuide las cosas que mandó Jesús. Él no está lejos de nosotros y no hay nada en medio de nosotros y Él, salvo las pasiones. Si has dicho que te has vuelto extraño para el mundo y te encuentras haciendo las obras del mundo, no debes considerarte como tal, pues te has hecho caer. A aquellos que huyen del mundo les dio este signo y les dijo en el Evangelio: aquel que ama su alma la perderá, y aquel que pierda su alma por mí la encontrará. ¿Cómo la pierde? Sino cortando todas las voluntades carnales. Y también, quien no coja su cruz y no venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. La cruz que hemos de coger no es que el espíritu esté vigilante en todo momento y se alce con las virtudes de modo que no baje de la cruz, es decir, que tenga la constancia con respecto a las pasiones hasta que las rechace y se haga al fin invencible. A los que se levantaron los designa diciendo: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, permanece solo, pero si muere, produce frutos numerosos. Y poniendo en reposo a quienes, como el grano de trigo, están muertos, dijo: aquel que me sirve será honrado por mi Padre, y donde yo esté, estará también mi servidor. Considera cómo son los servidores de Jesús. Quienes son sus servidores tienen la confianza de decir: he aquí que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué hacemos ahora? Y les muestra lo que han de hacer diciendo: vosotros que me habéis seguido al nuevo nacimiento, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, os sentaréis vosotros también y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos por causa de mi nombre, recibirá mucho más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 27-29. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que si el hombre no está sin preocupación con relación a cualquier cosa, su espíritu no puede subir a la cruz, ha ordenado abandonar toda amistad y todo pretexto que harían al espíritu bajar de la cruz. También a quien llega a él y le dice: nuestro Señor, yo te seguiré, pero permíteme ir a enterrar a mi Padre. Nuestro bienamado Señor Jesús, sabiendo que si veía de nuevo las cosas de su casa, su corazón se inclinaría hacia ellas y que el pretexto de los deberes para con ellos lo retendría, le impide irse diciendo: ninguno que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cuando hizo el banquete de bodas para su hijo y hubo enviado a sus servidores llamar a los invitados, y a causa del amor que algunos de éstos tenían a las cosas del mundo, no podrían entrar en el reino de Dios, dijo con tristeza: quien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Dijo esto para que aprendamos que quien desea entrar en el reino no podrá hacerlo sin estar antes resuelto a odiar todo lo que le atraiga su corazón hacia el mundo y le impida entrar en el reino que desea. Nos advierte para que no confiemos solo en la fe sin obras, cuando dice: el rey entró para ver a los invitados y vio un hombre que no llevaba vestido de bodas y lo hizo arrojar a las tinieblas exteriores. Se les invitó a causa del nombre de cristiano, pero fueron echados fuera porque no tenían obras.
El apóstol, sabiendo que el hombre no puede amar las cosas del mundo y las cosas de Dios, escribe a su hijo Timoteo diciendo: Nadie haciendo el servicio militar y metido en los negocios del mundo puede agradar a quien lo alistó. El que lucha no puede ser coronado si no combate según las reglas. Y animándole a conseguirlo y no perderlo con pena, le decía: el agricultor que cultiva debe primero comer él de sus frutos. Y añadió escribiendo a otros: el que no tiene mujer cuida las cosas del Señor, pero el que ha tomado esposa cuida las cosas del mundo. ¿Qué castigo no merece aquel que, sin haberse casado, se ocupa de las cosas del mundo? Tal hombre escuchará la terrible palabra que dice: echadle a las tinieblas exteriores, allí donde hay llanto y rechinar de dientes. Hagamos, hermanos míos, lo que esté en nuestro poder por revestirnos con las virtudes, para no ser echados fuera, pues no habrá acepción de personas en aquel día. Por eso el apóstol, apiadándose de sus hijos, después de haberlos avisado sobre lo que está en contra de la naturaleza, les advierte diciendo: quien haga estas cosas no heredará el reino de los cielos. El apóstol, sabiendo que aquellos que tienen el mérito de estar libres de pasiones no tienen acusador, les indicó el fruto del Espíritu, que es el amor, la alegría, la concordia, la longanimidad, la dulzura, la bondad, la fe, la humildad, la templanza, y dice: contra tales cosas no hay ley. Nuestro bien amado Señor Jesús nos muestra que las obras serán desveladas en aquel día al decir: muchos serán los que quieran entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa se haya levantado, cerrará la puerta y dirá a los que llaman: no sé quiénes sois. Nos enseñó también en lo que concierne a la fe sin obras, diciendo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, yo permanezco en él. Pero el que no permanezca en mí, ese sarmiento será echado fuera, se secará y se le arrojará en el fuego. Y añadió: quien dé buenos frutos, yo lo podaré para que dé frutos abundantes. Mostrando que no ama a quienes hacen las voluntades carnales de su corazón, oraba y decía: no pido por el mundo, sino por los que tú me has dado desde fuera del mundo, pues son tuyos y yo los he sacado del mundo, por eso el mundo los odia. En efecto, el mundo solo ama a los que son suyos. Y añadía: Padre, guárdalos del maligno, pues no son del mundo. Examinémonos, hermanos míos. ¿Somos del mundo o no? Si no somos del mundo, Él nos guardará del maligno. Así dijo: no pido solo por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno como nosotros somos uno. Y también: donde yo esté, ellos también estarán conmigo. Mirad con qué amor ha amado a los hombres que lucharon en este tiempo y han odiado las voluntades carnales de su corazón en esta vida breve, que pasará rápido, los cuales reinarán con él por los siglos sin fin. El apóstol, viendo esta gran gloria, dijo: cuando aparezca seremos semejantes a él y lo veremos tal cual es. Si todos nosotros observamos sus preceptos y obramos el bien ante él. Y él mismo dijo: no os asombréis, bien amados, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos sido pasados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Y también:
Aquel que no cumple la justicia no es de Dios, ni tampoco quien no ama a su hermano. Y además, el que ama la justicia ha nacido de Dios, pero el que obra el pecado ha nacido de Satanás. Y añadió, quien ha nacido de Dios odia al mundo, y aún más, el que nació de Dios no obra el pecado, pues su semilla perece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Obremos, hermanos, según nuestras fuerzas, nosotros que tenemos el consuelo de estos testimonios. Tal vez su bondad tenga piedad de nosotros y nos envíe la fuerza para despojarnos del peso de este mundo impuro. Nuestro enemigo no se priva de tendernos trampas en todo momento, ni de querer arrebatar nuestras almas. Pero nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y le reprende con sus santas palabras si las guardamos. De lo contrario, ¿cómo impedirá el hombre al enemigo que lo aparte de su lado, si las palabras que Dios ha dicho no se levantan contra él ni le vencen para su auxilio sin que el hombre las sepa? El apóstol Pedro nos instruye y nos muestra que la ayuda de las obras salva al hombre cuando dijo: ayudad a vuestra fe con la virtud, a la virtud con la ciencia, a la ciencia con la templanza, a la templanza con la constancia, a la constancia con el temor de Dios, al temor de Dios con el amor a los hermanos, a éste con la caridad. Cuando estas cosas estén presentes en vosotros abundantemente, harán que no estéis inactivos y sin frutos para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, quien no tenga estas cosas es un ciego y un miope en su interior, de suerte que ha olvidado la anterior purificación de sus pecados. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Juan Bautista también dijo: dad frutos válidos de penitencia, pues el hacha está puesta en la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y echado al fuego. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en efecto, el árbol es conocido por sus frutos. ¿Se recogen racimos de las espinas o higos de los cardos? Y también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Santiago dijo: la fe sin obras está muerta. El apóstol Pablo, notificando a sus hijos que la fe necesita las obras, les ordena encarecidamente: que ninguna fornicación o impureza sea nombrada entre vosotros, como conviene a los santos, ni infamia, ni palabras impúdicas, ni canciones acerca de las cosas que no os conviene, sino en todo dad acción de gracias. Sabe que todo fornicador o impúdico o codicioso que es servidor de los ídolos no entrará en herencia el reino de los cielos y de Dios. Efesios 5:35. Confirmando estas palabras añadió: que nadie se confunda con vanas palabras. Por estas cosas vendrá la cólera de Dios sobre los hijos de la infidelidad. No tengáis nada en común con ellos. En efecto, vosotros antes erais de las tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Los frutos de la luz son bondad, justicia y verdad en todo. Efesios 5. Y también
Despojémonos del hombre viejo y sus obras, revistiéndonos del hombre nuevo que ha sido renovado a semejanza de su Creador en la justicia y la simplicidad de la verdad. Y además decía que toda acritud, irritabilidad, cólera, griterío y blasfemia sean suprimidos en vosotros junto con toda malicia. En efecto, dijo, imitadme como también yo a Cristo, y añadió, vosotros, que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Él. Examinemos si estamos revestidos de Cristo o no. El Señor se reconoce en la pureza, pues Él es puro y habita en los puros. ¿Cómo podemos ser purificados a menos que no hagamos más las maldades que obrábamos antes? Tal es su bondad que en el instante que el pecador vuelve, Dios lo recibe con alegría sin imputarle sus antiguos pecados. Así está escrito en el Evangelio sobre el hijo que había dilapidado su herencia y que después apacentaba cerdos y ansiaba saciarse de la comida de los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin se arrepintió de lo que había hecho, pues había aprendido que los pecados no se sacian, sino que cuantos más hacía, más se enardecía por ellos. Cuando le golpeó el arrepentimiento, sin demora vuelve a casa de su padre con humildad, abandonando toda voluntad de su corazón. Confió en que su padre sería misericordioso y no le imputaría lo que había hecho. Su padre ordenó al instante que le diesen la túnica de la pureza, las arras de la adopción. Nuestro Señor Jesucristo decía esto para enseñarnos que si volvemos a Él necesitamos previamente abandonar el alimento de los cerdos y despreciarlo. Para enseñarnos a volver a Él nos anima diciendo: había en una ciudad un juez que no tenía en consideración a los hombres. También había en esa ciudad una viuda que fue a su casa y le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Pero él no quería hacerlo y dejaba pasar el tiempo. Pero cuando llegó el momento hizo lo que ella le pidió. Decía esto para que el alma no se desanime al decir: ¿cuándo me escuchará Dios? Pues conoce el momento en el cual quien ora es digno de que le llegue su demanda, entonces lo hace rápidamente. Volvámonos a Él con todo el corazón y no nos desanimemos cuando pidamos, que Él nos satisfará con prontitud. Él mismo afirmó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si pedimos, buscamos o llamamos, sepamos qué es lo que pedimos o reclamamos de Él. En efecto, aquel que fue a casa de su amigo en medio de la noche y le importunó diciendo: amigo, préstame 3 panes, pues un conocido ha llegado a mi casa de viaje. Cuando aquel permaneció llamando, le dio lo que le había pedido. Lucas 15:7. Expulsemos de nosotros la pereza y dispongámonos a realizar parecida obstinación. Si ve nuestra constancia, nos dará lo que pedimos según su misericordia, pues es misericordioso y su voluntad es que el hombre vuelva a Él, y se regocija por su causa con gran alegría, según está escrito: en verdad os digo, habrá gran alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Mientras tengamos su misericordia y riqueza permaneciendo en el cuerpo, trabajemos de todo corazón, pues breve es el tiempo de nuestra vida para que heredemos la eterna e inefable alegría. Pero si volvemos a lo de antes, somos como el joven que pide al Señor Jesús que necesita para la vida eterna, y Él responde:
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Coge tu cruz y sígueme. Mostrándole que suprimir la propia voluntad lleva a ser salvado. Pero aquel, cuando escuchó, se marchó entristecido. En efecto, había aprendido y reconocido que este no es un trabajo como el dar todo lo que tenía a los pobres, que es labor de una sola virtud. El hombre lo hace para llevar la cruz, pues ella misma es destrucción de todo pecado. La cruz engendra la caridad y sin esta no hay cruz. El apóstol, sabiendo que pretendía virtudes donde no existen ni la caridad ni la realización de las virtudes, dijo: Si yo hablara la lengua de los ángeles y de los hombres y no tengo caridad, sería un bronce que vibra o un címbalo que suena. Si diese todo lo que tengo, si entregase mi cuerpo a las llamas y no tengo caridad, sería en vano. La caridad es longánima y dulce, no envidia, no fanfarronea, no se enaltece, no hace nada vergonzoso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Quien desee venir al camino de la caridad, que esté sin preocuparse por hombre alguno, ya sea bueno o malvado, entonces el deseo, según Dios, permanecerá en su corazón y engendrará en él la cólera conforme con la naturaleza, la cual se alzará contra todo lo que sembró el enemigo. El temor de Dios encontrará en él alimento y por este temor la caridad le será revelada. Tal hombre dice con confianza, como el apóstol: Estoy listo no solo para el castigo, sino también para morir por el nombre de Cristo. En esto se reconoce la caridad visible, en que estemos prestos a morir en todo momento por Cristo. Dichosa el alma que logra semejante caridad, pues se llama impasible. Hemos salido del mundo, hermanos míos. Sepamos en qué estamos. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso para dar el descanso al corazón de todo hombre según su fuerza, al grande según su grandeza, al pequeño según su pequeñez. Así dijo: Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, si no, ¿os habría dicho que voy a preparar un lugar? Si hay solo un reino, todo hombre, por tanto, encontrará en él su lugar según sus obras, pues él es rico en misericordia. Lo mismo que se alegra por aquel que había recibido un talento y produjo 10, así se alegra también por el que recibió un talento y produjo 5. Luchemos contra la indolencia y no ocultemos los talentos de nuestro Señor Jesucristo, pues si se los devolvemos con su interés, Él nos recibirá con alegría. Arranquemos de nosotros el sudario de la malicia, que es el olvido, y veremos el resplandor y el brillo de sus talentos, que es la penitencia. Adquiramos nuestras Marta y María, que son la mortificación y el duelo, que resuciten a Lázaro, es decir, el espíritu ligado por muchas ataduras, que son las voluntades del corazón. Tuvo piedad y lo resucitó, pero a ellas les ordenó desatarlo y liberarlo. Cuando Lázaro es liberado, entonces aparece el celo de Marta y María, y Lázaro queda sin preocupación y se pone en la mesa con Jesús. Marta le sirve, María lleva el alabastro con el perfume y unge los pies de su bien amado Maestro. Lo mismo que resucita a la hija de Jairo por las lágrimas de su padre y tuvo piedad de la mujer del flujo de sangre, así ahora, el alma que abandona los pensamientos malvados, si se acerca a él con fe, es sanada. Como cura a la hija de la cananea gracias a su obstinación,
Así el alma, si se obstina y se acerca a Jesús con fe, recibe lo que necesita de Él. Luchemos según nuestro poder y Dios usará con nosotros según la abundancia de su misericordia. Si aún no hemos guardado nuestro corazón al igual que nuestros padres, hagamos lo que podamos por guardar nuestro cuerpo de los pecados y nos lo tendrá en cuenta. Creemos que en el tiempo del hambre que nos espera tendrá misericordia con nosotros como con sus santos, pues aunque uno es el resplandor del sol y otro el de la luna, y que el astro difiera en brillo del otro, y todos están en un mismo firmamento santo, su gloria y su honor son suyos desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Fin del Logos 21. Fin del octavo audio. Asceticón. Vida y doctrina de los padres del desierto, de Isaías de Gaza.